niveles neurológicos, y el subtítulo sería del control al gobierno. Lo que vamos a trabajar es una metodología para entender cómo procesamos nuestro contacto con la realidad y con el exterior, y finalmente lo vamos a convertir en una herramienta para pasar del control al gobierno. Esto no lo vamos a definir ahorita, sino hasta que ya tengamos todo el proceso. ¿Qué es el control y qué es el gobierno? Una manera de definir qué son los niveles neurológicos eh, sería esta. La clasificación del proceso de percepción, es decir, de cómo a través de mis sentidos percibo el exterior. Autoconcepto, es decir, cómo a través de mis propioceptivos me reconozco yo y me hago un concepto de quién soy yo. Y cómo me adapto, que es la relación entre quién soy y qué está afuera. Este proceso lo realizamos al buscar nuestro lugar en el mundo, o lo realizamos para buscar nuestro lugar en el mundo. Las dos cosas, al y para. Inicialmente el concepto se hizo más famoso en programación neurolingüística, aunque ellos lo manejan un poquito diferente, así como siempre hacemos nosotros en Labor Fecunda. Tomamos el tema y lo ajustamos un poquito para ir más a fondo en algunas cosas. Entonces, tómate toda la libertad de que cuando termine aquí la plática, te metes a Google, busques niveles neurológicos y le estudias por otro lado y lo contrastes con qué estamos diciendo nosotros, y que no, realmente estamos como por allá del 85% de acuerdo con todo lo que dice el PNL, y el otro 15% es aportación nuestra. Bien, entonces, comencemos. Tal cual. Este proceso de los niveles neurológicos es algo necesario, es como un impulso que tenemos para construir el vínculo yo y entorno, entorno y yo. Es decir, no es definirme a mí por una parte y definir el entorno por otro lado, sino en realidad es crear un solo objeto de la relación. No dos cosas separadas, sino dos cosas que relacionadas se convierten en un solo sistema. Creamos un sistema que está compuesto principalmente por dos partes, yo y el entorno, aunque el entorno obviamente tiene muchos otros elementos dentro. Lo que sucede, las otras personas, la historia, la sociedad, la economía, el ambiente, la biología, etcétera. Y el yo también tiene muchos elementos. Lo que siento, lo que pienso, lo que soy, lo que hago, mi historia, también mi manera de interpretar, mis deseos, mis anhelos, etcétera. Entonces es un sistema completo. La mayor parte, dice la primera frase, la mayor parte del mundo que me rodea es resultado de lo que he hecho con lo que me rodea. Va de nuevo. Si tú ahorita volteas a ver las cosas que tienes a tu alrededor, o sea, qué cosas están pegadas en la pared, en qué silla estás sentado, si estás sentado en la cama, qué está colgando del techo, cómo es tu computadora o tu celular, te vas a dar cuenta que gran parte de esas cosas son resultado de lo que tú hiciste con ellas. Ya sea que porque un amigo te ofreció el celular y entonces se lo compraste, o porque alguien te regaló una cartita y la pegaste en la pared, o porque te entraba mucho la luz y improvisaste una cortina en la ventana. Todo tu entorno, en realidad, resulta de lo que has hecho con tu entorno. O no todo, casi todo tu entorno. La gran mayoría de lo que te rodea es algo que hiciste, o es resultado de algo que hiciste. La ropa que traes en este momento. Si ahorita Mont se levantó su taza de café, es porque ella en algún momento decidió tomar su taza de café. ¿Sí? Y si me estás oyendo con audífonos, o estás oyéndome con la cámara apagada, o cualquier circunstancia, es resultado de lo que tú hiciste con ello. Muchas cosas puede ser que no, y tú puedes de pronto decir, pues mi físico no es resultado de lo que yo hice. En parte sí, en parte no. O sea, finalmente tu peso, tu color de piel, si estás bronceado o estás crudito como ostión, es resultado de cuánto sales a la calle o no. Entonces, sí, tu color de piel genético es uno, pero la condición de tu piel es resultado de qué hiciste tú con tu casa, con tu ventana y con las veces que salías. Tu estatura tiene que ver también. Obviamente sí, tu genética te dice si vas a ser mayor de un 80 o menor de unos 60,
Pero según qué comiste, según cómo aprovechaste lo que comiste, según qué ejercicio hiciste, cambiaste tu estatura 1, 2 o hasta 3 centímetros a diferencia de tu genética. Tu corte de pelo, obviamente. Entonces, muchas cosas podrías sí cuestionarlas, pero es más difícil encontrar aquellas cosas que no respondieron a algo que tú hiciste con ellas. La segunda frase, no importa lo que me ocurre, sino lo que me sucede con lo que me ocurre. Bien, no es cuestión de si ahorita tengo un internet lento. Eso es lo que me ocurre. Eso no es tan importante. Lo importante, al menos en este contexto de niveles neurológicos, va a ser qué me sucede a mí cuando descubro que el internet está lento. Me enojo, me molesto, me entristezco, me desespero, me río de otra vez esta porquería no funciona. Lo importante es qué te sucede a ti con lo que ocurre afuera. Allí está gran parte de tu proceso. Es allí en donde tú defines cómo te conectas con el exterior, cuando decides cómo reaccionar a lo que te ocurre. Y eso construye este sistema complejo y completo entre el yo y el entorno, entre el entorno y tú mismo. Bien, ¿algún comentario? No, voy a mover un poquito una ventanita para tener el chat más cerca. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente y ya entramos en materia. Los niveles neurológicos son tal cual una clasificación de diversos procesos que van de un grado de vibración a otro, de un extremo al otro. Es una manera de ir caminando en un proceso. Como toda clasificación, aquí en jornada lo tenemos como muy marcado, como toda clasificación es finalmente subjetiva. O sea, toda esta línea que ahorita yo tengo en pantalla separada en 7 niveles, pudimos haberla separado en 21, pudimos haberla separado en 2, o podríamos tener 365 diferentes gradaciones. Ahorita lo tenemos en 7 porque los nombres nos van a ayudar a hacerlo muy fácil de comprender. Lo leemos primero y vete haciendo una idea de qué puede ser lo que signifique cada uno de ellos. El contexto, como fuera la lotería, la conducta, la capacidad, la creencia, la experiencia, identidad y trascendencia. Los vamos a ir estudiando uno por uno. A lo que nos vamos a dedicar la próxima hora es a repasar cada uno de estos 7 niveles y profundizar en ellos. Bien, el primero es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el entorno, en general el entorno, lo que está allá afuera. Lo que decíamos al principio ahorita es los objetos, la colección de objetos que me rodean, aunque no nada más los objetos, también es la temperatura, el aire, el grado de humedad, que finalmente podríamos reducirlo a objetos, pero también son condiciones. El cómo estoy sentado, en dónde está mi silla, si mi silla tiene una patita chueca y se mueve, si mi cama está hecha o no está hecha, si mi celular tiene la pantalla sucia o la cámara opaca. Son los objetos y las condiciones en las que están esos objetos. Aunque también son las personas, que no son objetos, o al menos no todas las personas son objetos, también son las personas que nos rodean. Si está mi mamá, si están mis hijos, si están los vecinos haciendo una fiesta allá afuera, si está mi mascota, un perro, un gato, un ratón, una lagartija, lo que sea, allí también está mi entorno. Pero mi entorno también es el tipo de trabajo que yo tengo, aunque en este momento no esté trabajando. ¿De qué trabajas? Ese es tu entorno. ¿En qué estudias o qué estás estudiando? Eso también es tu entorno. Es decir, el entorno no es nada más el inmediato. El entorno son todas las condiciones que rodean
tu estar allá afuera, afuera de tu ser. Por ejemplo, la vestimenta. No es cómo estás vestido ahorita nada más, sino también se refiere a cuál es tu estilo de vestir. Si normalmente te vistes de negro y estás así súper orgulloso de eso, yo siempre ando de negro porque soy así bien malvado. Ese es tu entorno, es tu contexto, es lo que está allá afuera. Si te gusta vestir de flores, si te gusta usar gorritos, si te gusta usar lentes aunque no necesites graduación, o no te gusta usar lentes pero necesitas graduación, todo eso es parte de tu vestimenta, de tu contexto. Tu entretenimiento también es resultado del contexto o está dentro del contexto. Forma parte del contexto, pero también es resultado de tu contexto. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿En qué te distraes? ¿En qué eh, eh, piensas cuando no tienes nada que hacer? Y entonces todo esto, o muchas piezas de esto, te llevarían a que toda tu problemática actual es tu contexto. Nos referimos a problemática con la relación que hay entre un problema y otro, y problema como algo que necesitas resolver. Dice por aquí Odette que el entorno no es ajeno al individuo, el individuo influye en él. Exacto. No es como si el entorno y sus factores externos actuaran independientemente sobre el individuo. A eso me refiero, ciertamente. Como decíamos al principio, la gran mayoría de tu entorno es resultado de lo que tú hiciste con tu entorno. Y tú no hubieras hecho algo con tu entorno si no hubiera estado cerca de ti. Es decir, si te vas de vacaciones a la playa, por estar en la playa es que se te va a antojar un cóctel de camarones. Y entonces tú eres el que decides tomarte un cóctel de camarones o una piña colada o comer tacos. Tú decides qué hacer con el entorno, pero el entorno te prevalece en tus decisiones. Bien, entonces, ese es como el resumen de todo lo que es el contexto. O como los detalles. Si lo convirtiéramos en un proceso interno, el contexto respondería a la pregunta, ¿en dónde estoy y con quién estoy? En realidad la pregunta más corta sería, ¿en dónde estoy? Porque ese en dónde resuelve también el quién está cerca de mí, quién me rodea, con quién me relaciono. Pero acuérdate que no nada más tu contexto es el inmediato eh, en el tiempo. Sharon nos dice, uno mismo hace perspectiva de su propio entorno o hace su mismo entorno. Son las dos cosas. Nosotros nos hacemos una idea de lo que es nuestro entorno porque lo interpretamos. Aunque si nos metiéramos un poquito más en filosofía, sabríamos que no podemos percibir el entorno como es porque no tenemos los elementos para interpretar la realidad tal como es. La interpretamos con los elementos que ya tenemos inculcados. Pero creo que en función a tu pregunta, diría que sucede de las dos maneras. Uno, el entorno es lo que interpreto de él y también es lo que yo hago con él. Bien, entonces, para estar en el nivel neurológico del contexto, la pregunta sería, ¿en dónde estoy? Para cambiar tu contexto, te cambias de lugar. Para cambiar tu contexto, cambias tu ropa. Para cambiar tu contexto, te peinas de manera diferente, o te maquillas distinto, o te pones un accesorio, una diadema, una visera, un sombrero. Y eso sería cambiar rápidamente tu contexto. El levantarte más temprano, levantarte más tarde, va a cambiar tu contexto. Bien, si no hay más comentarios, vamos al siguiente. Tengo entonces el contexto como primer elemento. Segundo elemento. La conducta es el segundo nivel neurológico. ¿Por qué se llaman niveles neurológicos? Porque todos ellos hablan de un proceso interno de pensamiento, un proceso neurológico, un proceso mental de conexión con el exterior. O sea, si estamos en coma, no tenemos niveles neurológicos, no ejercemos ninguno de ellos. La conducta son nuestros hábitos, es decir, lo que normalmente estoy haciendo. Nuestras costumbres y vicios.
Aquí en el movimiento decimos que los hábitos, cuando son nutritivos o constructivos, son virtudes, y cuando son destructivos o tóxicos, son vicios. Pero también hay hábitos que son simplemente costumbres. Es decir, que no tienen una fuerza o un peso nutritivo constructor o tóxico destructor o desintegrante, y simplemente es algo que hago continuamente. Por ejemplo, yo muevo mucho las manos así igual. Bueno, esa es una costumbre. No es ni un vicio ni una virtud, simplemente es una característica. Pero esto es conducta. Mi conducta es hacer esto con las manos. Mi conducta es que en lugar de voltear a ver la cámara, volteo a ver el chat en donde están sus fotos, y entonces veo para arriba. Eso es conducta. Es lo que hago. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo con. Dentro de mi conducta, como nivel neurológico, están mis formas de hablar. O sea, yo tengo mucho hacer el tonito de y después terminar la frase hacia abajo. Eso es una conducta. O puede ser que las preguntas las hago yo como muy agudas, y eso es una conducta. O hay quien habla todo el tiempo de esta manera y esa es su conducta, es su manera de hablar. O hay quien habla muy rápido. Todas esas características son simplemente la forma en la que hablo. Me gusta mucho que te sonrías, ¿no? El cómo y qué como. Eso es lo que yo hago, sí, es mi conducta. Si yo como con la boca abierta, si hago ruido al comer, si utilizo los cubiertos, si me gusta agarrar el taco así o lo agarro así o lo agarro como, eso es conducta simplemente. Es cómo hago las cosas. Pero la conducta puede ser más compleja. El relacionarme, cómo me relaciono con los que me rodean. Los que me rodean están en el contexto. Allí está una persona. Estoy formado para entrar a la pizzería ahora que fue el Día de las Madres, ¿no? Que querían comprar pizzas o flores o no sé qué. ¿Eh? Y, y entonces me formo y hay una persona allá afuera. ¿Cómo me relaciono con la persona que está delante de mí en la fila? Mi entorno es que ella está allí, pero mi conducta es qué hago con ella. Si la miro, si no la miro, si me alejo, si le hago el fuchi, si la juzgo, si hablo de ella o no, etcétera. Y si yo tengo una persona que vive conmigo, también es mi conducta, cómo me relaciono con ella. Me relaciono con ella de, a ver, quítate tú, estorbo, vete para allá. O me relaciono de, qué bonito que estás aquí, qué gusto, me haces muy feliz. Todo eso es conducta, cómo me relaciono con los demás. ¿Cómo busco pareja? A eso refiere el emparejarme. O sea, yo, ¿qué hago para buscar una pareja? ¿Qué hago para reaccionar a alguien que me gusta, aunque no me pele? O a alguien a quien le gusto, aunque no lo pele. O a alguien que me gusta o no me gusta, pero todos nos pelamos para pasar el rato. Y entonces hacemos algo para crear una relación. Esa pareja es resultado de la conducta, de qué hice, cómo lo vi, cómo le hablé, cómo me acerqué, etcétera. En conducta también está el cómo busco soluciones. Es decir, cuando tengo un conflicto o tengo una situación a resolver, ¿qué hago con ella? En realidad la conducta podríamos resumirla en el hacer. Todas las conductas se hacen. No hay conductas que no se hagan. El pensar, el sentir, el imaginar no son conductas. Las conductas tienen que ser observables y medibles. Es decir, yo puedo verlas suceder, puedo ver a otro qué está haciendo y puedo medirla. ¿Cuántas veces por minuto parpadeo? ¿Cuántas veces me arranco un pellejito? ¿Cuántas veces al día digo una grosería? ¿Cuántas veces al año salgo a correr? ¿O con qué velocidad al caminar voy a tirar la basura? Todas esas son conductas que se pueden medir. Una forma de resumirlo también, que lo vas a encontrar en otros lugares, es que son las actitudes. Actitud viene de acto. Tu actitud es cómo actúas ante la situación. Que yo puedo tener una actitud sin moverme. O sea, sí.
y no me muevo, y esa es mi actitud. Mi actitud es tener los brazos cruzados, echar la cabeza para atrás, estar serio, hacer cara de enojado, es mi actitud. Mi actitud también puede ser hacer cara de tonto para tratar de caerles bien. O sea, las actitudes es cómo actúo ante los estímulos, cómo respondo física, observable y de manera medible ante los estímulos. Podríamos resumir la conducta en una pregunta. ¿Qué hago y cómo lo hago? Es decir, no nada más hablo con un extraño, sino cómo hablo con el extraño. No nada más me baño una vez a la semana, sino durante cuánto tiempo y qué tan bien te bañas. O me baño todos los días, pero duras 2 minutos bañándote. Y ahorita fue como muy evidente con la cuarentena, nos lavamos las manos. Y fue, espero o creo que para ti también fue sorprendente, para mí lo fue mucho, el decir, a ver, me voy a tardar 25 segundos lavándome las manos. Y descubrir que 25 segundos eran muchísimo tiempo. Muchísimo. Decía yo, ¿para cuándo voy a acabar? 25 segundos era mucho. Entonces, no nada más es qué hago, si me lavo las manos o no, sino cómo lo hago, con qué lo hago, qué escojo para hacerlo. Todo eso es conducta. En mi conducta están todas esas condiciones. Bien, ¿algún comentario? Bien, entonces vamos a seguir. Con esto terminaríamos conducta. Lo que sigue es la capacidad. Antes de que entremos en qué es capacidad, para algunos que ya han estado en otras pláticas ya han oído esto. Pero cuando piensas en capacidad, ¿en qué piensas? Imagínate que tienes un vaso de 1 litro. Es un vaso de 1 litro, así como de Starbucks, pero grande. Ese vaso tiene la capacidad de 1 litro. No le puedes hacer más. O sea, le pones 1 litro y hasta allí. Si le pones medio litro, queda a la mitad. O sea, ese vaso tiene una capacidad limitada. Imagínate que no tienes un vaso, que tienes un globo. Y ese globo puede ser pequeñito y a lo mejor le caben 150 mililitros. Pero cuando le sirves el litro adentro al globo, le cabe 1 litro. Y todavía si le pones más, a lo mejor le caben 2 litros al globo. Y tal vez si le pones 3, lo haces reventar. Superaste su capacidad. La capacidad es qué tanto puedes abarcar, qué tanto puedes abarcar. Esa es tu capacidad. Normalmente, para todos los seres humanos, nuestra capacidad es flexible. Tenemos capacidades dinámicas. Muy pocos tenemos capacidades limitadas, como una taza de 1 litro. Entonces, ¿qué es la capacidad? Fuera de la capacidad física, la capacidad en el contexto de los niveles neurológicos se clasifica en competencias, habilidades y conocimientos. Es decir, yo tengo la capacidad de conducir un auto estándar. Es decir, soy competente para conducir. Soy competente para manejar, para controlar las velocidades. Soy competente para respetar las reglas de tránsito. Soy competente para no chocar. O sea, tengo esa competencia. No es que yo pueda ser el ganador o perder, no es competir en ese sentido, sino es de tener la competencia. Soy competente para. Y las competencias se dividen en habilidades. Es decir, si yo puedo conducir un auto estándar, es porque tengo la competencia de mantenerme en el carril. Y eso es resultado de que yo tengo la habilidad de atender el volante, de atender el tamaño de mi vehículo y atender visualmente cuáles son los límites del carril. Tengo esas habilidades. Cuando estoy inhabilitado, entonces no puedo hacerlo. Si me da una infección en los ojos y no puedo ver, entonces estoy inhabilitado para manejar.
Bien, y entonces mi capacidad estaría reducida. Es como si el globo lo metieras adentro del vaso de 1 litro. Aunque el globo podría expandirse hasta 3 litros, el vaso lo limita. Bien, entonces, aunque yo ahorita tengo la capacidad para manejar un avión, no tengo todos los conocimientos. Es decir, soy apto para manejar un avión, no un avión de guerra, porque los aviones de guerra necesitan que tus 2 ojos tengan visión perfecta. Pero una avionetita sí podría yo sacar la licencia. Lo que pasa es que todavía no lo practico, no lo aprendo, pero tengo esa capacidad. Ok, entonces son las aptitudes. Soy apto para. Por ejemplo, yo no soy apto para una competencia de, mm, de acrobacias, porque tengo muy mal equilibrio y porque no tengo vista periférica y porque no tengo la fuerza ni la agilidad. ¿Tienes tu mano, Aldaco? ¿Quieres comentar? Sí, pregunta. Entonces, las competencias o como habilidades se pueden desarrollar. Sí, exacto. Esa es la analogía del globo. Sí, las competencias, si nosotros somos suficientemente flexibles, podemos desarrollarlas, crecerlas. De hecho, las capacidades por sí mismas, por su definición, es desarrollable. Podemos crecer en ellas. Entonces, soy apto para, está señalando una capacidad. Y me puedo hacer apto. Alguien puede no tener las aptitudes necesarias y en algún momento desarrollarlas, como el globo. En dentro de la capacidad está si estoy entrenado para o no entrenado para. Es decir, ya sé manejar mi cuerpo de tal manera que puede hacer cierta cosa. Y tengo la capacidad de jugar fútbol. Bueno, si tengo la capacidad de jugar fútbol es porque ya entrené cómo correr, cómo golpear, cómo moverme con la pelota, cómo evaluar su movimiento, su rebote, etcétera. Hay un cierto aprendizaje detrás. La capacidad también tiene que ver con la confianza. Es decir, si yo tengo confianza en hacer algo, desarrollo la habilidad. Cuando no estoy confiado entonces seguramente es porque no tengo la capacidad de hacerlo. No me siento capaz. Otro elemento relacionado sería la iniciativa. Cuando sentimos que tenemos la capacidad de hacer algo, entonces es más fácil que nos propongamos hacerlo. Sería más accesible para mí el decir, tengo la iniciativa de hacer tal cosa porque ya lo hice antes, porque siento que ya sé cómo hacerlo, porque me siento apto para. Si mido unos 75 y tengo que bajar una taza de un anaquel, entonces yo puedo tener la capacidad reconocida de, sí, yo llego hasta allá, y entonces cuando veo que alguien la va a bajar, me levanto y bajo la taza. Tengo la iniciativa porque confío en mi capacidad. En la capacidad también está el liderazgo. El liderazgo es un elemento muy complejo que, digamos, se impregna hacia arriba y hacia abajo en los niveles neurológicos, pero la principal parte del liderazgo está en la capacidad, en esas capacidades, y por eso el liderazgo es un rasgo que se puede desarrollar. ¿Qué sucede lo mismo con la adaptación? Que finalmente, si has estado en otras pláticas de liderazgo, sabrás que la adaptación es un elemento del liderazgo. O sea, el líder maduro tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones y circunstancias. Entonces, mi capacidad responde a la pregunta tal cual de qué soy capaz. No es que ya sepa hacerlo, no es que ya tenga la experiencia de hacerlo, no, sino soy capaz de. ¿Tú serías capaz de pisar una cucaracha gigantesca así de esas jarochas? ¿Serías capaz? Tú lo evalúas y dices, no, no soy capaz, o sea, no voy a tener el valor de oír como truena y de no soy capaz, no tengo la capacidad de. Entonces no soy capaz de enfrentarme a eso. O a lo mejor alguien está diciendo, sí, claro que sí, o sea, puedo pisarla y no tengo problemas, finalmente, mientras la pise con zapatos. Y alguien podría decir, no, pues la aplasto con las manos y no me importa, o me la como. Allí estás viendo tu nivel neurológico. ¿Cómo te relacionas
con el entorno. Es si soy capaz de hacerlo o no. ¿Quieres hacer algún comentario, Sheila? Ya tienen. Bueno, ok. Bien, entonces, cuando te preguntas, tengo la capacidad, soy capaz de, soy apto para, estás relacionándote con el entorno en el nivel neurológico de la capacidad, en el tercer nivel neurológico. Ya no te estás preguntando qué es lo que te rodea, describiendo las cosas que están a tu alrededor, sino tu pregunta va hacia adentro. ¿Tengo la capacidad de hacer algo que nunca he hecho? Si nunca lo he hecho, no es conducta. Ahora es capacidad, la posibilidad de. Bien, avanzamos. Algo que vea una manita o algo así. Bien. Entonces, esta es mi capacidad. La siguiente es la creencia. Y aquí nos va a suceder algo. Nos vamos a dar cuenta cómo la clasificación entre capacidad y creencia finalmente es subjetiva. Y siempre que clasifico algo, le niego su identidad. Dile, Aldaco. Es un mensaje en el chat. Sí. Perfecto, Selene, gracias. Bueno, se retiró. Now, aquí entra en la zona de confort. Sí, en parte por la capacidad, por el poco, me imagino que te referías a la capacidad, por el poco cuestionamiento de soy capaz de hacer una cosa distinta o no. Yo creo que la zona de confort se extiende como paralelo a todos los niveles neurológicos, porque también dentro de mi sensación de confort está mi contexto. En el ya tengo el dinero necesario para sobrevivir, como acaba de decir López Obrador, ya tengo un par de zapatos, ¿para qué quiero otro? Ese es tu contexto, ¿cuántos zapatos tienes? Y ahí hay un mensaje de la zona de confort. ¿Necesito otro? ¿O voy a llorar porque no tengo el zapato número 50? Sí, Alda. Ahora sí, pregunta personal. Entonces, capacidad es de posibilidades. Entonces, ¿se puede deteriorar o ya el deteriorar lo que se puede viene más en la conducta? O sea, como No, por ejemplo, dime. yo ahorita puedo leer y escuchar música sin problemas, pero si en algún momento dejo de hacerlo, ¿se puede deteriorar esa capacidad? Sí, se puede deteriorar. Yo tenía la capacidad de pintar al óleo miniaturas, así en cristalitos de este tamaño, que pintaba paisajes. Y ahorita ya no veo. Entonces perdí la capacidad de pintar miniaturas. Yo podía caminar 15 horas seguidas. Ahorita ya no, no lo he intentado, pero ya no tengo la capacidad seguramente de soportar 15 horas caminando. Entonces sí, las capacidades responden a muchos otros elementos, a la edad, a la práctica, al entorno, etcétera. Entonces sí, se desarrollan, pero también se pueden deteriorar. Bien, vamos a entrar entonces en creencia. Creencias. Creencia es un nivel neurológico. ¿Por qué? Porque es un proceso interno de pensamiento que pretende anticiparse a la comprobación del entorno. Es decir, ya tengo un mapa de cómo es la realidad y no volteo a ver la realidad, volteo a ver el mapa. En PNL se van a encontrar con que la definición de paradigma es que es el mapa de mapas. Es como si fuera, para los viejitos de mi generación, como si fuera la guía roja, como si fuera un almanaque, un atlas de geografía. Ya no estoy viendo, comprobando que las cosas sean como espero que sean, sino simplemente me baso en cómo las vi que eran en algún momento. Eso es un mapa. Y cuando tengo muchos mapas o un conjunto de mapas asociados, creamos un paradigma. Un paradigma es el mapa de mapas mentales. Y esos habitan en las creencias. Es decir, ahorita tenemos 38 participantes. En mi creencia es un buen número. Si tuviéramos arriba de 50, ya sería un número grande, como para festejar.
Si tuviéramos abajo de 20, mi creencia diría, ay, qué poquitos llegaron. Pero esa es mi creencia. Eso lo estoy sacando a partir de las veces pasadas que hemos tenido 20 o 30, 40 o llegamos a tener 60 personas en una plática de estas. Es un paradigma. Juan, ¿por qué 38 está bien y 60 son muchos? Hay quien tiene estos webinars y tiene 400 personas, desconocidos. Esos ahorita me parecen muchísimos. Eso también es un mapa. Es también una creencia. La primera plática que dimos de esta éramos 12, 15 tal vez. Y dijimos, nos fue muy bien, éramos muchos. Esa es nuestra creencia. Son paradigmas. Y los paradigmas van cambiando conforme vamos aprendiendo. Igual que los mapas de Waze o de Google Maps se van actualizando conforme las cosas van cambiando. Pero no se actualizan de inmediato con la realidad. Las creencias no se actualizan con la realidad. Es decir, si de niño a mí me dijeron gordo y me dijeron que tenía yo cuerpo de llanta y no importa que ya ahorita tenga mi peso, yo voy a seguir pensando que la gente me ve gordo. Si la primera niña a la que me le declaré me dijo, ay no, tú estás bien feo, yo me voy a quedar con la idea de que estoy bien feo. Y tal vez ese mapa tiene más peso que después otras 20 niñas me dijeron, estás guapísimo, estás bien chulo. Y yo me quedo con el no. La única que fue sincera fue la que me dijo que estaba yo bien feo. Los mapas no forzosamente se actualizan solos. O sea, tiene que suceder algo para que se actualicen. Y de hecho los mapas se pueden actualizar solos. No tiene que suceder algo. Simplemente empiezo a creer en algo distinto. Son entonces conceptos. Ya tengo una idea y la absorbo. Bye bye. 02, se nos va. De todos modos va a quedar grabada la sesión para que después la puedan consultar en YouTube. Pídanos los links. En las creencias también están los valores, tanto éticos y morales. Ahorita nos vamos a meter en la diferencia entre éticos y morales, pero son nuestros valores, que son finalmente el resultado de cómo creo que deben ser las cosas. Ese es el creo. Creo que deberíamos ser honestos. ¿Por qué? ¿De dónde saqué yo que la honestidad es algo bueno? O sea, ¿los animales son honestos? ¿Las plantas son honestas? ¿Las bacterias son honestas? No. ¿Debería yo tratar bien a mis semejantes? ¿Por qué? ¿Quién dice? O sea, algunos animales tratan bien a sus semejantes, algunos no. Algunos tratan bien a unos y mal a otros. Los animales de manada tratan bien a los que son de su manada y mal a los demás. ¿De dónde saqué yo que los seres humanos tenemos que ser distintos? Por ahí cuando dicen, hay que ser humanitarios, es que no eres un buen ser humano, ¿no? Y ser humano es ser una especie más animal. Mientras seas como los otros mamíferos, pues puedes ser humano. Creo que a lo que esa frase se refiere es, tendríamos que ser mejor que ser humano. Ir a lo que va más adelante. Más conscientes, más inteligentes, más armónicos, etc. Pero siguen siendo creencias. Son ideas que asimilé y di por hecho. Y de allí que son los juicios y los prejuicios. Tanto juicios como prejuicios están en las creencias. Si yo ahorita juzgo que está haciendo un poco de calor, siempre mi ejemplo del calor, pues es un juicio. ¿A partir de qué? De la temperatura que siento en el ambiente. Y lo juzgo como que esto es calor. La única diferencia con el prejuicio es que juzgo antes de tener la información. Si de pronto yo veo en el súper veo a una niña y cuando se da la vuelta veo que está embarazada, puedo decir, ¡ay, el embarazo adolescente por no cuidarse! O sea, ¿por qué? Y estoy prejuzgando, no sé su edad, no sé su condición, no sé si es adrede o no, no sé si está nomás inflamada de los intestinos. Yo respondo a un juicio. Doy por hecho que una persona que tiene esa silueta está embarazada y como tiene esa edad, entonces se comió la torta. Eso es un prejuicio. Ambos, juicios y prejuicios, están en el nivel neurológico de las creencias. Es un proceso de pensamiento lingüístico que le da una descripción a la realidad y que creo que mi descripción es más acertada que los elementos que puedo percibir de afuera.
Yo tengo una duda. Sí, ¿Un prejuicio está visto desde el punto de vista equivocado? O sea, es decir, ¿tener un prejuicio es malo? no, yo creo que podemos prejuzgar cosas y estar haciéndolo bien. Por ejemplo, yo me voy a cruzar la calle y cuando volteo a ver el semáforo no sirve. No está ni rojo, ni verde, ni amarillo, no hay semáforo. Entonces, yo voy a prejuzgar a los choferes que están acercándose como que no me vieron. No tengo elementos para saber si me vieron o no me vieron, pero está más segura mi vida si yo hago un prejuicio de que el chofer no me está viendo. Si yo hago un prejuicio de, seguro me ve y se para, ese sí es un prejuicio que fue en contra de mi salud. Pero un prejuicio a favor de mi salud es decir, no, si no le veo los ojos y me hace la cabeza de sí, pásale, entonces mejor no me pongo enfrente. Estoy prejuzgando, pero es un prejuicio funcional, ecológico. Ok, gracias. Si yo veo a alguien llorando a lo mejor en el salón o en la calle, en un pasillo, voy a prejuzgar de que puede necesitar ayuda. No tengo elementos que me digan que necesita ayuda, pero me voy a acercar a decirle, oye, ¿necesitas ayuda? No, así soy yo lloro así de la nada. Así pasó el tiempo. Ok, hice un prejuicio, pero no pasó nada. No es ni bueno ni mal. Gracias. Las supersticiones y la religión, y sucede lo mismo con las supersticiones y la religión que con los prejuicios y los juicios. No es que sea bueno o sea malo, sino que hay algunas que son funcionales y algunas que no. ¿Tienes comentario, Toño? Veo tu mano. Sí, en el nivel anterior, que eran las capacidades, esas no serían también creencias, porque, o sea, por ejemplo, si yo me siento capaz de nadar 2 kilómetros, o sea, no es esa mi creencia de que creo que soy capaz de hacer eso. Sí, de hecho lo que sucede es que los niveles neurológicos se influyen uno al otro. Entonces muchas de nuestras capacidades están conectadas con nuestras creencias. Cuando, cuando demostramos una capacidad, entonces detonamos una creencia de sí, yo sí puedo hacer eso. Y cuando tengo la creencia de que voy a poder, entonces creo tener la capacidad de. Pero tú lo que acabas ahorita de descubrir es algo que sucede con todos los niveles neurológicos. Todos se conectan y todos se influyen unos a otros. Es como si tuviéramos una tina con barquitos y que cuando mueves uno se van a mover los demás. Y no le puede suceder algo a uno sin que afecte fuertemente a los que están cerca y levemente a los que están lejos. Y ahorita eso vamos a verlo como más claramente. Bien, decíamos, supersticiones y religión son como juicios y prejuicios que son en creer en cosas que no podemos confirmar o que no hemos intentado confirmar siquiera. Porque a veces las supersticiones, con que hiciéramos el ejercicio de confirmarlo, veríamos que no son ciertas. La religión es un proceso más complejo de confirmar si sí o si no. Pero de todos modos, cuando tenemos una superstición o participamos en una religión, estamos en el nivel de la creencia. ¿Eso es bueno o malo? No importa. En este momento no importa. No es ni bueno ni malo. Simplemente ubícalo en un proceso de creencia. Si tú crees que existe un Dios bueno y que todo lo ve, perfecto. Esa es la manera en que te relacionas con tu entorno en una cultura en donde prevalece una religión. Si tú no crees que exista un Dios, perfecto, también está bien porque es tu manera de relacionarte en una cultura en donde prevalece una religión. Los sueños despierto, son creencias. Cuando yo sueño con ser doctor, sueño con ser abogado, sueño con tener un Ferrari, sueño con encontrar al amor de mi vida, esas son creencias. O sea, estoy creyendo algo. No está sucediendo en un nivel de mi ser que es creencia. Y aquí, para los que han tomado las otras pláticas, no es una relación directa con el nivel de conciencia del saber o del sentir, etc. No están tan asociados. O sea, se penetran, se permean unos con otros. Entonces, tratemos de no encajonar las creencias con el saber. Bye bye, París. Gracias por estar un ratito. Bien, finalmente le vamos a llamar expectativas menores.
Es decir, a lo que creo que va a suceder que no es tan importante y trascendente en mi vida. Por ejemplo, ahorita yo tengo la expectativa de que alguien entre para que no bajemos de 31. Son 31, que no bajemos de 30. Esa es mi expectativa. Es una expectativa menor. Simplemente es como un deseo. Creo que. Y ya, nada más. Sería una cuestión parecida a los sueños, parecida al deseo. Simplemente tengo la creencia de que si bajamos de 30, vamos a ser poquitos. Aunque de 29 a 30, pues ¿quién me dijo que esos serán poquitos? ¿Sí? Ok, la creencia responde entonces a las preguntas ¿por qué y para qué? Cuando yo tengo un diálogo interno en donde me pregunto ¿por qué sucedió esto? ¿Para qué hice tal cosa? ¿Para qué le pregunté? ¿Por qué me metí a estoquear a mi ex? Cuando eso sucede, estoy en el nivel de neurológico de la creencia. Estoy pensando lingüísticamente en mi relación con el entorno. Bien, veo tu manita, Monse. Tu micro está apagado. Listo. Sí, justo, no sabía cómo desactivarlo. Es que estabas diciendo que los sueños cuando estamos despiertos. Ajá. ¿Y qué pasa con los sueños cuando dormimos? O sea, también son como expectativos, o sea, también entra como en las creencias o eso es como más inconsciente y es como aparte. Mira, te diría ahorita de bote pronto que no me había yo detenido a pensar en los sueños dormidos, en qué nivel neurológico está, en dónde suceden. Déjamelo de tarea y espero resolverlo al ratito ya con todo. Lo que Ok, sí te digo, ahorita no tengo la respuesta, pero ahorita la inventamos. ok, gracias. Ok. Entonces, cuando tú te preguntas por qué o para qué, estás en el nivel de conciencia de la creencia. Bien, ¿algo más? Nada. Bien, ya vamos entrando a la segunda mitad. Experiencia. Aquí se los aviso bien clarito. Experiencia no es un nivel neurológico para otras corrientes de estudio. Experiencia es nada más una aportación de nosotros. Nosotros fuimos los que propusimos experiencia como un nivel neurológico. ¿Qué es la experiencia? La memoria, es decir, lo que recuerdo que sucedió. Pero la memoria podrías decir, bueno, también es creencia, ¿no? Es como creo que pasaron las cosas o por qué pasaron las cosas. Se parece más la experiencia a la impronta. La impronta es un concepto que sí utiliza PNL, muy interesante. Es una impresión que deja huella. No es nada más una impresión de vi un video donde una idiota estaba pisando un gato. Y ya, eso me impresionó. Pero a lo mejor pasó una semana y ya no me acuerdo del video. En cambio, tal vez vi una escena de los niños sobrevivientes de la guerra de Siria, y eso es vivencia personal, la vi hace como 8 años y sigo recordando la foto. Eso es una impronta. O sea, fue una impresión que provocó un sello, una huella en mí, que me dejó marcado. Y eso es experiencia. No es creencia. O sea, está más allá de la creencia. No es que yo crea que los niños en Siria sufren. No, sino está en un nivel más profundo. Como si hubiera alcanzado a modificar mi instinto o mis procesos instintivos. Es la interpretación de un suceso lo que me provoca esa impronta. O sea, si yo hubiera visto esa escena dentro de la película La lista de Schindler, bueno, pues mi interpretación hubiera sido, qué escena tan fuerte diseñó el director. Pero como yo la interpreté como una escena real, fue que me causó una impronta más profunda.
la interpreté como algo real. Y eso también nos puede suceder. Ver una escena falsa que nos impacta, pero era falsa. Y nosotros creímos que era verdad. Y eso sucede muchísimo con los memes y con las famosísimas fake news. Que vemos algo que no es cierto, pero lo interpretamos como cierto y entonces nos impacta. Y aquí están las expectativas mayores. Es decir, lo que yo estoy esperando que suceda, no esperando de deseo, sino esperando de anticipación, de manera trascendente. Es una expectativa mayor, es algo que va más allá del momento, que me habita todo el tiempo. Es mi expectativa tal vez de que mi familiar que está enfermo salga adelante. No es nada más de que yo lo pueda entrar a ver o que se le quite el dolor en este momento, sino de que recupere la salud. Son expectativas mayores. En la experiencia está la impronta o la huella que nos deja el éxito o la frustración. Es decir, cuando tengo la vivencia de éxito, de soy exitoso, estoy en el nivel neurológico de la experiencia. Cuando tengo la vivencia de soy un fracasado, estoy frustrado, estoy en el nivel neurológico de la experiencia. En la creencia sería, creo que lo hice bien, creo que lo hice mal. En la experiencia está el quién soy y la calificación de ese que soy. Si soy exitoso o soy fracasado. En la experiencia está la huella que nos deja un premio o que nos deja un castigo. Obviamente, guardadas todas las proporciones. Un castigo del manazo en la mano porque ibas a agarrar una galleta de la abuelita, estaban calientes, a lo mejor no te crea una impronta. Pero el castigo de que te encerraron en un closet 10 horas porque quemaste la cocina, ese te va a crear una impronta. Y esa impronta es psicológicamente significativa. Es decir, de allí vienen los traumas, de allí vienen las deficiencias psicológicas. De aquí viene la experiencia de depresión y de ansiedad o la hiperautoestima, etcétera. De aquí vienen las deformidades psicológicas, las enfermedades psicológicas. Suceden en la experiencia, no en las creencias. Por eso es que a una persona con ansiedad y depresión no le puedes decir, ay, es que todo va a estar bien, o todo está en tu mente. No, si estuviera en mi mente sería una creencia. No, no es una creencia, está más allá de una creencia. Es más profundo, es una impronta de no soy suficiente. Es una impronta de todo va a salir mal. Finalmente, también en la experiencia está en el resultado de experimentar. Y es allí, como Toño decía, donde se crean las creencias. Se crean de crear las creencias de creer. En el resultado de que experimenté hacer esto. Le dije a mi crush en público que si quería ser mi novia y me bateó y hasta hizo gesto de asco y quedé en ridículo y ahora todo el mundo se burla de mí. No fue nada más la experiencia del rechazo, fue la impronta de haberme exhibido y haber recibido tanta burla y bullying. ¿Sí? Es el resultado de la experimentación. Experimenté hacer eso y salió tan mal que me quedó una impronta, por lo tanto no lo voy a poder hacer en el futuro. O al revés, experimenté presentarme a un trabajo para el que no estaba yo calificado y en la entrevista me dieron el trabajo. Y en la práctica aprendí porque tenían un programa de capacitación maravilloso y entonces aprendí y me hice exitoso. Vivencia personal. Y entonces queda la sensación de, wow, me atreví a hacerlo, experimenté ir a una entrevista donde no estaba yo calificado y salió bien. Y ahora doy cursos de eso. Y esa es la experiencia. No se quedó en la creencia nada más. Sí, estoy hablando de Excel. Mi primer trabajo de Excel, yo no sabía Excel y fui a pedir trabajo de instructor de Excel. Entonces, ¿a qué responde el nivel neurológico de la experiencia? A cómo ha sido antes. Pensando en que las cosas se van a repetir. La pregunta es más compleja, pero podríamos resolverla en el cómo ha sido antes.
Y aquí una frase que también hemos dicho en otras pláticas aquí, es que si solo ha ocurrido una vez, es difícil que ocurra por segunda vez. Pero si ya ocurrió por segunda vez, es seguro que va a ocurrir una tercera. Ese proceso de pensamiento está en el nivel de experiencia. ¿Bien? Y yo me relaciono con mi entorno. Nos dice Karina que también se llama huella némica. La verdad, némica no lo había escuchado antes. Pero es esta impronta o huella que nos genera un sello. Yo me reconozco conectado con el exterior a partir de cómo fueron las cosas. En mi experiencia así es. Se parece a la creencia y de hecho genera creencias. Pero sucede mucho más adentro, mucho más profundamente. Bien, ¿algún comentario? Ok, entonces esa es la experiencia. Vamos a la identidad. Aquí, para los que han estado con nosotros en las otras pláticas, es sí prácticamente lo mismo que el nivel de conciencia y lo mismo que el no negociable. Perdón que diga cosas extrañas para los que no hayan estado en el grupo. Identidad. Nuestro autoconcepto, es decir, quién creo que soy, y son como diferentes niveles, los primeros tres. Mi autoconcepto es qué concepto tengo de mí, la autoestima es qué tanto me quiero, y el amor propio es qué tanto me amo. La diferencia entre quererme y amarme es que me quiero por lo que resulta de mí, me quiero por lo que hago conmigo, me quiero por cómo me veo y me quiero por lo que puedo hacer y me quiero por las cosas que me puedo atraer y allegar. Y el amor propio es reconocer que todas mis partes forman parte de mí. Esos sentimientos malos, esas emociones que me frustran, ese dolor de rodilla es parte de mí mismo. Eso sería más amor propio, no tanto autoestima. Mi posición existencial, es decir, yo qué lugar ocupo con respecto a los demás. Yo estoy por arriba, soy mejor que los demás, o yo estoy siempre por abajo, soy menos que los demás. O somos iguales, o somos igual de malos, o somos igual de buenos. O simplemente los dos tenemos un proceso distinto. Es la posición en la que existo con respecto a los demás. El significado de mi vida también tiene que ver en la identidad. Eso no lo tenemos en los otros conceptos de identidad. Es decir, ¿qué significa? ¿Cuánto vale? ¿Qué importa mi vida en el entorno? ¿Cómo lo impacto? El reconocimiento y la aceptación. Cuando necesito reconocimiento o necesito ser aceptado. O cuando recibo reconocimiento y recibo aceptación, me estoy relacionando con el entorno a partir de la identidad. No es la experiencia, es la identidad, el soy. No soy como una descripción, sino soy completo. No es una parte de mí lo que es, sino soy completo. Así como reconocimiento y aceptación estaría la admiración y la valoración social. Que finalmente la valoración social sería como esta posición existencial o el significado de mi vida. Y la amabilidad. La amabilidad no por si soy amable o no, sino qué tanto le es fácil a los demás amarme. Mi calidad de poder ser amado. Si puedo ser amado, mi identidad es más amplia. Si siento que no puedo ser amado, mi identidad es más corta. Quiere decir que si siento que puedo ser amado, mi nivel neurológico de identidad es más profundo, más extenso. Si siento que no puedo ser amado o que no merezco amor, quiere decir que mi nivel neurológico de identidad está atrofiado. No tiene vínculos, no tiene desarrollo, no tiene madurez. Bien, y esta, obviamente, este nivel neurológico responde a quién soy y quiénes somos. Es decir, quiénes somos cuando me integro con otros. Quiénes somos como familia.
quiénes somos como grupo, quiénes somos como sociedad. La identidad no es nada más personal, sino involucra a aquellos con los que me siento unido. Chan, ¿tienes una pregunta en el chat? Sí, gracias. Amor propio es como autoaceptación. No, yo creo que la autoaceptación es más parecida a la autoestima. Es decir, si vemos la autoestima como estimarme a mí mismo, sería como el autoquererme, haciendo una diferencia entre el querer y el amar. Entonces, el amar estaría en el amor propio, en el me amo, como un proceso mucho más profundo de conciencia de todas mis partes son partes de mí mismo. Nada de lo que yo compongo estoy peleado o lo rechazo. A lo mejor no me gustan mis pies porque están los dedos chuecos. En autoaceptación o autoestima, diría, tengo problemas de autoestima con mis pies. No quiero a mis pies, me gustaría que fueran distintos. Y a lo mejor los escondo en los tenis o nunca me quito los calcetines. En amor propio sería, mis pies son feos, pero son míos y son parte de mí. Y entonces, sí, se parece a la autoaceptación, pero no nada más es, ok, ya son míos y punto. Pues velos, están feos y apestosos, ni modo. No, son parte de mí. O sea, yo soy lo que soy por tener esos pies. Y ahí tendríamos como que profundizar más entre la diferencia de querer y de amar. Ahorita cerraría con que el querer es una respuesta al estímulo y el amar es un estímulo de vínculo. Cuando amo, yo soy el estímulo para provocar un vínculo. Cuando quiero, recibo un estímulo y respondo con el querer. El querer es una emoción y el amor es un acto de conciencia. Podríamos meternos mucho más en eso en alguna otra ocasión. Síguenos para más consejos. Entonces, la identidad responde a quién soy y quiénes somos. Bien, vamos por el último nivel. ¿Qué es la trascendencia? ¿Cómo me relaciono con el entorno a partir de la noción de trascendencia? Dice Selene, sería autoconcepto, sería mi mirada, autoestima sería aceptarme y empezar a tenerme cariño, y amor propio sería el escalón más alto. Sí, exacto, sí, el primero es el autoconcepto sería primero el qué pienso de mí. La autoestima sería qué emoción me resulta de pensar en mí, como cariño, como afecto. Y el amor propio sería el reconocer que todas mis partes son parte de mí. Y después nos dice Odette, perdón, te vas, Odette. Bye, yo creo que ya se fue. Me tardé en despedirla. Bien, entonces, cuando me relaciono a través del nivel neurológico de la trascendencia, lo que estoy observando es mi misión, es decir, ¿cuál es mi parte del juego en el universo? ¿Cuál es mi rol en la humanidad? ¿Cuál es el significado ya no de mi vida, sino de mi existencia? ¿Vemos como la diferencia? O sea, el significado de mi vida lo cumplí o no lo cumplí cuando me morí. Pero el significado de mi existencia es qué sucedió con el mundo después de que yo viví, más allá de mi muerte, porque existí. Si no hubiera existido, ¿qué hubiera sido distinto? Es que es diferente. Tiene que ver con la espiritualidad, con esa conexión de un más allá, de ir más allá del tiempo y del espacio. En la trascendencia está la necesidad del aprendizaje. Es decir, no nada más quiero aprender matemáticas o quiero aprender Excel o quiero aprender inglés. No, sino quiero aprender a ser yo mismo, a ejercer mi humanidad. Quiero crecer espiritualmente, esa necesidad de quiero hacer algo con mi existencia. Es un proceso de reconocer mi evolución. Es decir, que no estoy ya hecho, sino que tengo que ir moviéndome, cambiándome para evolucionar.
estoy en el nivel neurológico de la trascendencia cuando me hago consciente del compromiso con el entorno, es decir, con lo que me está rodeando en el aquí y ahora, con el inmediato, con los ancestros, es decir, qué sucedió con toda la humanidad durante 40.000 años para resultar en mí, y cómo le hago para respetar y para celebrar toda esa herencia. También se fue Sharon. Bye bye, Sharon. Con los ancestros y con el futuro, que es lo que entendemos mucho más rápido como trascendencia. Voy a dejar algo para los que siguen. En realidad, la trascendencia, si lo ampliamos, rompe el tiempo en los dos sentidos. O sea, es hacia adelante y hacia atrás. Bye bye, Yamai. Y finalmente sería la visión amplia del tiempo. O sea, cuando yo veo que el tiempo no es nada más mi presente, sino que soy resultado de todo lo que fue y yo soy motivo de todo lo que será. Cuando estoy en ese nivel neurológico, entonces estoy preguntándome, ¿para qué soy lo que soy? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que yo sea o no sea, o haya sido o no haya sido? Bien, ¿algún comentario? Yo, Char, Sí, ay, dime. o sea, se podría decir que trascender es darme cuenta del camino donde, o sea, se me ocurre, como si subiera una montaña y darme cuenta de que estoy dejando las huellas en el camino para que otros sigan y ver que todavía me falta como subir más. O sea, bueno, no sé si me explico. Sí te entendí, creo. Y sí es cómo estoy dejando yo las huellas, cómo estoy creando el sendero. Ajá, exactamente. ¿Sí? Y también saber que todavía tengo que llegar más arriba para seguir creando ese sendero. Y no nada más eso, sino yo ya creé el sendero. ¿Y qué va a suceder con ese sendero? O sea, hacer consciente de que a lo mejor ese sendero en algún momento va a servir para que puedan rescatar a un alpinista que se pierda dentro de 50 años. Y como yo abrí ese sendero o abrí esa ruta, entonces lo lograron rescatar con vida. Como una noción de lo que estoy haciendo va a tener repercusiones que no alcanzo a imaginar. Y por lo tanto lo tengo que hacer bien. Que igual y ese sendero no sirve para nada. Y de todos modos yo lo estoy haciendo. O sea, no tiene que ser todo así épico y grandioso. No, tal vez simplemente estoy haciendo el sendero para que por allí pase un ratón sin hierba y una culebra se lo pueda comer. Y ya mi sendero sirvió para que una culebra pudiera comer ese día. No tiene que ser algo súper maravilloso. Ok. Bueno, ese era mi duda. Gracias. Bien, entonces, tenemos los 7 niveles neurológicos y cómo se van conectando uno con otro. Pero ahorita, muy adrede, traté de mantenerlos por separado. En realidad, no suceden por separado. En realidad, todos los niveles neurológicos están conectados unos con otros. Y cuando mueves uno, se mueve fuertemente el que está debajo y se mueve levemente el que está por encima. Es decir, cuando tú cambias una creencia, es inevitable que va a cambiar tu capacidad. Y al cambiar tu capacidad, vas a modificar tu conducta de manera enorme. Y tu contexto va a ser totalmente distinto. Cuando tú cambias únicamente la conducta, tu capacidad puede moverse muy poco o puede ni siquiera moverse. Si cambias los niveles inferiores, se mueven nada más los que están por debajo de él y se mueven muy poco los que están por arriba. Es decir, los niveles superiores dominan a los inferiores. Si logras cambiar tu identidad, toda tu vida cambia. Si tu respuesta a quién soy dentro de 3 años es diferente a la de hoy, tu vida va a ser tremendamente distinta dentro de 3 años. Porque habrá cambiado, al cambiar tu identidad, tu experiencia, es decir, la manera en que interpretas lo que sucede y la manera en que guardas
esa señal. Tus creencias, capacidades, conductas y contexto. Tengo la manita de RD. ¿Hay forma de cambiar el último nivel, el de trascendencia? Que pues Sí. movería todo. ¿Cómo qué formas te podría cambiar? Ahorita vamos a ver justamente qué herramienta cambia la trascendencia. Vamos a ver, de hecho, qué herramienta va cambiando cada una de ellas. Pero de primera instancia, podrías resolverlo en cuando te das cuenta, cuando una persona se da cuenta que su existencia no pasa desapercibida. Por ejemplo, eso le puede suceder a alguien de manera muy cotidiana cuando es madre o cuando es padre. Más en nuestra sociedad, más cuando es madre que cuando es padre, por desfortunio, ¿no? Pero cuando una persona tiene un hijo, se da cuenta de que todo lo que haga va a trascender, no nada más en su hijo, sino en sus nietos, bisnietos y demás. Y eso te hace cambiar todo. Por eso es que muchas veces dicen, tener un hijo cambia tu vida. Claro, porque al momento de que tienes un hijo te das cuenta del impacto que estás teniendo en la humanidad completa. Traje a un ser humano nuevo que puede o descubrir la cura del cáncer o hacer reventar una planta nuclear. Las dos cosas pueden suceder del ser humano que traje. Y eso va a ser resultado de lo que yo haga con él. Eso es un cambio en la trascendencia dramático y cambia tu vida. Ya no eres del desmadre, de la fiesta, de la pachanga. No, de pronto dices, ahora soy madre, soy padre. Cambia tu identidad. Y de ahí entonces cada cosa que sucede la interpretas diferente, cambia tu experiencia, creencias, etc. Y por lo tanto tu contexto es casi infinitamente diferente. Para que un nivel inferior modifique a un nivel superior, se requiere mucha energía. Es decir, para que yo logre cambiar tu capacidad, cambiando tu conducta, necesitaría invertir muchísima energía en cambiar la conducta. Por ejemplo, yo digo que no puedo dejar de fumar, si es que fumara, ¿no? Y entonces lo que hago es no compro más cigarros. El comprar cigarros es una conducta. Mi capacidad está en el no he podido dejar de fumar. Por más que yo deje de comprar cigarros, cuando vea a alguien fumando, le voy a pedir uno. Y si me encuentro los guardados, me los voy a fumar. Porque voy a creer que no tengo la capacidad de dejar de fumar. Cambiando la conducta, me va a costar mucho trabajo cambiar la capacidad de dejar de fumar. Pero si yo me creo capaz de dejar de fumar, no importa que tenga los cigarros enfrente, mi creencia domina mi capacidad y mi capacidad domina mi conducta. Por lo tanto, mi conducta domina mi contexto y no voy a fumar. Es decir, no podemos dejar de fumar escondiéndonos los cigarros, porque eso es cambiar el contexto. Voy a seguir tratando de fumar, voy a seguir creyendo que no puedo dejar de fumar y entonces voy a tener hasta la identidad de decir, pues es que soy fumador. No, pues yo ya soy fumador, ya soy así. Y ya a mi edad ya no cambiamos. Allí está siendo desde la identidad. Entonces, aunque me esconda los cigarros, aunque haya cuarentena de cigarros, por ejemplo, ahorita con la cerveza, la gente que anda así toda nerviosa porque no hay cerveza en su municipio que no es de Morena o si es de Morena, no sé. Esas personas no van a poder dejar de tomar. Porque le estás cambiando nada más el contexto. ¿Qué es lo que le sucede a la gente? Se va a otro lado a comprar la cerveza aunque tenga que manejar 1 hora. Porque su contexto no es suficiente para cambiar su conducta. Por eso la gente no está haciendo cuarentena. Porque nuestro contexto es de no creo que sea un virus, es que el gobierno es mentiroso, es que yo no conozco a ningún enfermo, pues es que los virus ni se ven, igual ni existen. Y entonces esa creencia hace que, no, yo no me puedo quedar encerrado. No puedo, capacidad. Mientras más alto sea el nivel, más energía requiere el cambio. Fíjate cómo. Yo necesito mucha energía en la capacidad para poder mover la creencia.
¿sí? Decíamos que jalar el de abajo necesita mucha energía para que la creencia se mueva. Y entonces digo, pues voy a trabajar entonces sobre la creencia. Pues te tengo la noticia de que para mover una creencia necesitas mucha energía. Pero cuando mueves la creencia, se va a mover toda la escalera hacia abajo. A final de cuentas, para cualquier cambio necesitas mucha energía. La diferencia está en dónde la aplicas. Necesitas muchísima energía para cambiarle el contexto a un niño de 7 años que, no sé, que hace algo muy malo, que maltrata animales. Y entonces le cambias el contexto y dices, no puedes acercarte al gato, no puedes acercarte al perro, ni quiero que vuelvas a atrapar pajaritos. Le estás cambiando el contexto. Su conducta no va a cambiar. Para cambiarle la conducta tendrías que decirle, no te quiero volver a ver maltratando a un animal. No vas a maltratar a un animal aunque lo tengas enfrente. Pero eso no va a cambiar su capacidad. Él va a seguir creyendo que necesita o que la única forma de divertirse es maltratar a un animal. Lo tienes que convencer de que él puede dejar de maltratar animales. Tú eres capaz de respetar la vida de los animales. Pero para convencerlo de eso tendrías que cambiarle la creencia de que los animales no sienten o no valen o no merecen. Y entonces tendrías que invertir mucha más energía en cambiarle la creencia y hacerle ver que los animales son seres vivos que merecen respeto y que él es un peor ser humano, un peor ser vivo si maltrata a otros por gusto. Pero él tiene la experiencia de que siempre se ha divertido y que los animales no se quejan y mucha gente lo hace. ¿Me explico cómo va la cadena? Vas a necesitar un mundo de energía para hacerle cambiar la identidad. Para que ese niño de 7 o 8 años que maltrata a animales descubra que él puede protegerlos. Y más allá de la trascendencia. Y que se dé cuenta que el mundo está como está y está amenazada la supervivencia de la especie humana porque nos la pasamos 200 años maltratando animales porque creímos que no merecían respeto. Y entonces necesitaríamos 10 mundos de energía para que un niño de 7 años reconozca que él puede ser un elemento o un agente ecológico. Si quieres cambiarlo desde abajo, te va a costar mucha energía, pero vas a tener poco resultado. Necesitas invertir mucha energía, pero en los niveles más altos posibles. Porque si el nivel superior no se mueve, el nivel inferior va a regresar. Es decir, uno depende del otro. Si tú mueves vamos a moverlo para acá, entonces este va a colgar y se va a mover hacia acá. Pero si tú, teniendo esto, mueves nada más cuando quites la energía del nivel inferior, como un péndulo, va a regresar a donde estaba. Y entonces los cambios no son permanentes. Los cambios no son duraderos. Y eso es lo que sucede con los castigos. Nada más le cambias el contexto o la conducta. Una vez que haces un cambio en un nivel superior, en los inferiores se hace un efecto péndulo como la imagen. Lo cambias, lo mueves y según la velocidad, la energía y la distancia que hayas movido el nivel superior, el nivel inferior, puede irse hasta el otro lado. Y entonces podría ser que conviertas a un niño maltratador de animales de 7 años a través de un proceso de trascendencia que lo conviertas en un activista de Greenpeace. Y de pronto vas a decir, no, espérame, yo no quería que te dedicaras a eso, o sea, ¿de qué vas a vivir? Y arriesgas tu vida y te vas a enfrentar a corporativos enormes que te van a meter a la cárcel y a lo mejor hasta te desaparecen o te torturan. Y él va a decir, es que ya entendí lo que no había visto. Porque ese efecto péndulo lo va a llevar de ser un maltratador a estar del otro lado, a tratar de salvarlos. Y algunos podrían decirte, algún psicólogo podría decirte, puede ser por culpa. Sí, puede ser por culpa. Pero ahorita lo podríamos entender como el efecto péndulo en los niveles neurológicos. Y eso nos lleva a tener el gobierno de uno mismo. La idea no es hacerlo en los demás.
La idea es hacerlo en nosotros mismos. Es decir, si yo cambio mis conductas, estoy tratando de controlar mis capacidades. Pero si cambio mi capacidad, estoy tratando de cambiar mis creencias, controlarlas. Si cambio mi creencia para mover mi experiencia, lo estoy controlando. No, el efecto debe ser hacia abajo. Voy a gobernar mi creencia para que el efecto impacte en capacidad, conducta y contexto. Si se fijan, es lo mismo. Voy a tomar un nivel en el que voy a imprimir energía. Hacia arriba lo controlo, hacia abajo lo gobierno. El gobierno pleno y total de mi ser está cuando yo, en voluntad y conciencia, decido mi trascendencia. Y entonces sí, gobierno por completo todo mi ser. Si yo, en voluntad y conciencia, decido mi identidad, gobierno de identidad para abajo y controlo mi trascendencia. El control es hacia arriba, el gobierno es hacia abajo. Normalmente lo que hacemos es controlarnos. Cuando dices, voy a hacer dieta porque ya la lonjita de cuarentena ya me estorba. Ok, y entonces lo que voy a hacer es no volver a comprar pan, no voy a volver a comprar tortilla, no voy a comprar tacos. Estás cambiando tu contexto. Pero tus ganas de comer tacos, pan, tortilla, siguen estando. Necesitas cambiar tu conducta. Aunque esté el pan en la mesa, no me lo voy a comer. Pero no estás cambiando tu capacidad. Tu capacidad sería el decir, claro que puedo bajar de peso y claro que puedo comer sanamente. Entonces vas a gobernar tu conducta y tu contexto, pero estás tratando de controlar tu creencia. Y cuando estudias de nutrición o hablas con alguien y te dice que cómo funciona tu cuerpo y mira que cuando le echas la sal y los carbohidratos y entonces te sube la insulina y por eso te da hambre, porque en realidad no tienes hambre, sino que comiste mal, cambian tus creencias. Y entonces cambia tu capacidad y seguramente va a cambiar tu contexto. Pero para eso tienes que cambiar la experiencia, el cómo interpretas lo que comías, porque vas a llegar a casa de tu mamá o de tu abuelita y te va a servir el plato de espagueti o el plato de chilaquiles y vas a decir, comida de la abuelita. Experiencia, impronta. O sea, esos chilaquiles con arroz, esa torta de chilaquiles me sabe a amor de abuelita. Eso es experiencia. Para cambiar la experiencia tendrías que reinterpretarlo y decir, no, esa es la manera en que mi abuelita dice que me quiere, pero nomás me engorda. Y cambias tu experiencia. Y entonces vas a controlar tu identidad gobernando hacia abajo. ¿Sí me explico? Bien. A todo eso se le llama educación. Cuando controlamos a los otros, no estamos educando. Cuando gobernamos en el otro, estamos educando. La educación es el gobierno de los niveles neurológicos del otro. Cuando los maestros pegaban con la regla en la punta de los dedos, estaban nada más cambiando contexto y conducta, pero no estaban cambiando la capacidad. Todavía ahorita, el bombardeo del que se quejan los adolescentes y los niños, el bombardeo de tarea, es únicamente conducta. Estamos, como sociedad, tratando de mantener al niño ocupado, pero no le estamos dando nada en su capacidad de aprender, de pensar, de decidir, de investigar. Necesitamos ir más arriba, llevar al chavo, al niño, a una experiencia de descubrimiento, en donde él viva la cuarentena como una sorpresa de información, como una sorpresa de entendimiento. Y entonces estaríamos educando. Porque esa experiencia lo va a hacer creer que aprender es crecer. Y lo va a hacer sentir capaz de crecer. ¿Alguien más un comentario?
¿no? Ok. Entonces, la idea es cambiar esta metodología y decir, si quiero transmitirle algo a alguien, voy a buscar tocarlo en el nivel neurológico más alto posible. Pero antes, como nos sobran 5 minutitos, antes de despedirme y darle las gracias, vamos a poner un bonus track, que son las diferentes metodologías para tocar cada uno de los niveles neurológicos. 4 minutitos para hablar de ellas. Cambias el contexto haciendo la restricción. Cuando restringes, cambias el contexto. Voy de derecha a izquierda. Cuando cambias la conducta, estás dando formación. Cambias la conducta. ¿Qué hace el otro? La capacitación, de hecho la palabra lo dice, es ampliar o propiciar que el otro amplíe su capacidad. Cuando hacemos una educación que cambia la creencia, estamos dando instrucción. O sea, la instrucción es el impacto en el nivel neurológico de creencia del otro. La vivencia cambia la experiencia. Y eso creo que ya veo nada más puros jornaleros. Si hay alguno que no es jornalero, pues ya se va a llevar allí un pequeño spoiler. Dice Rede que no. Ok, no, pues es muy cortito el spoiler. Nosotros en jornada hacemos vivencia. No damos instrucción, por eso no somos un curso nada más. Nosotros decimos que damos curso en formato de retiro, porque el retiro es una experiencia vivencial. Lo que intentamos, el nivel que estamos intentando golpear es el nivel de experiencia. Creamos una impronta y eso es lo que nos hace ser efectivos en el impacto del viajero. La realización es la metodología para la identidad. Cuando te realizas, tu identidad cambia. Cuando te realizas es cuando te das cuenta de quién eres. Y el último nivel que preguntabas tú, Rebe, es la meditación. La meditación es la metodología que cambia la trascendencia. Y ese es muy difícil de hacer. O sea, yo no puedo hacerte meditar. Yo puedo propiciar el espacio en donde vas a meditar, pero no puedo hacerte meditar. Entonces, en realidad, eso es algo que tú tienes que gobernar por ti mismo. Tú meditas y cambia tu trascendencia. Que meditar es, vamos, cada uno de esos es una manera de llamarle. O sea, también hay una meditación o hay un efecto en la trascendencia, decíamos, cuando tienes un hijo. Es un proceso que te lleva al mismo resultado que la meditación. Y no es porque forzosamente los papás y las mamás se tengan que sentar a meditar, pero hay un impacto en. Lo que estoy poniendo aquí es la metodología con la cual tú puedes modificar tu nivel de neurociencia. Bien, ahora sí. Eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo miércoles. Es abierto al público, los que quieran invitar. Sábado y domingo de 12 a 2, 12 a 3. Para los que estamos como auxiliares, voy a llamar para cualquier comentario y nos vemos en 5 minutos. Gracias, Chan. Gracias, Char. Espera, yo tenía una duda. A ver, una duda, dicen por ahí. Sí, yo, no acuerdo, tienes entonces un bebé, es al revés, o sea, cambia tu contexto, vaya tu entorno y ya de ahí sube. Es que cuando nada más cambia el contexto, cuando tienes un bebé, son las madres violentas, las que los abandonan, las que los tiran a la basura, las que no los quieren, las que no se comprometen, las mamás solteras que siguen yéndose de fiesta a la peda y a buscarse novios. Oh, Entonces cambió el contexto, pero no cambió los niveles superiores. ok. Ya entonces, gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Chan. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.